Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches también a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy, viendo por este espacio. La verdad es un gusto estar aquí en nuestro conversatorio de la semana, recibiendo, pues bueno, de manteles largos estamos hoy con Geoffrey Recoder, ¿no? Geoffrey, qué gusto que estés con nosotros. La verdad es que no, cuando me dijeron que podías venir y todo, no me la creí porque dije, wow, la verdad es que creo que vamos a tener, digo, siempre tenemos invitados de lujo, pero en otro ámbito que no me imaginaba tan pronto en el conversatorio, porque pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito y nos vas a contar un poco de todo lo que haces, pero pues bueno, Alfonso Geoffrey Recorde Renteral, ¿cierto? Actualmente es director de deporte en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, es exdirector de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en CONADE. Él es doctor en Ciencias de la Educación, maestro en Gestión de Entidades Deportivas, maestro en Administración, maestro en Ciencias de la Educación con especialidad en Gestión de Estudios Superiores, licenciado en Derecho, licenciado en Educación Física. ¡Wow! ¡Wow! Pues no sé si qué es mejor, digo, gracias maestro por estar aquí, doctor, licenciado, pero tal vez más allá de todos los títulos que pudiéramos hoy ponernos enfrente, está el hecho de que queramos hablar y platicar un poquito con Geoffrey persona, Geoffrey que estuvo, que está ahí, que ha sudado, que ha corrido, que ha brincado, que ha hecho deporte y que le gusta y que sabe lo que representa el deporte a nivel personal, pero también a nivel social y en el mundo en el que estamos viviendo hoy actualmente, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿por dónde llegas tú al deporte? ¿Cómo te haces de tu vida en esta relación con el deporte y el mundo deportivo en general que tú recuerdas? Bueno, antes que nada, estimado Josman, doctor Josman, eso es un gusto, en verdad, un privilegio encontrarme en este espacio contigo para tener esta pequeña plática, este pequeño conversatorio. Bueno, no lo sé, al final, este tema del deporte creo que va más allá de lo que uno pueda pensar y sentir. Y que desafortunadamente en esta cultura moderna no lo hemos llegado a comprender y a darle el lugar que verdaderamente merece. Retomando un poco palabras que en su momento realizó un entrenador de fútbol soccer italiano, y que lo voy a acomodar vinculado con los aspectos del deporte. Este entrenador italiano, y que no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo muy bien la frase, comentó lo siguiente: el fútbol es el asunto más importante de los asuntos sin importancia dentro de un gobierno. Y desafortunadamente esto está sucediendo en nuestro país. Desafortunadamente, el deporte es el asunto más importante de los asuntos sin importancia de nuestro país, y que nada más se recuerda cada 4 años cuando estamos en procesos de Juegos Olímpicos o cuando estamos en el Mundial de Fútbol Soccer. Y que hoy creo que la principal obligación que nosotros tenemos es cambiar este paradigma, y que el deporte, que la educación física, que el ocio, tiempo libre y recreación, de manera general la cultura física, se convierte en uno de los asuntos más importantes, de los asuntos con importancia dentro de un gobierno. Después de haber mencionado esto, estimado doctor, puedo comentar un poco cómo es que afortunadamente se me abren estas grandes puertas dentro del deporte. Tu servidor nace en una familia de clase media-baja, hay que reconocerlo, y que soy muy afortunado de tener pues, mis padres todavía en vida, a mi mamá, a mi papá, a Alfonso Jesús, a Andrea Dolores, y que partiendo de sus perfiles profesionales, creo que ambos comprendieron la necesidad que yo tenía de experimentar y de ser un ente libre desde muy pequeño. ¿Y cuáles fueron estos primeros acercamientos que yo tuve al ejercicio? Fue directamente con mi papá, debo reconocerlo. Mi papá militar, y que como nosotros conocemos, pues al final los militares deben de permanecer siempre en un estado físico idóneo, porque siempre deben de estar listos para tener acción, sobre todo físicamente, en el caso en que el país lo requiera.
y que esta cercanía me permitió primero, de manera visual, ver cómo mi padre realizaba ejercicio, y después, poco a poco, conforme yo iba creciendo, pues me permitió también acompañarlo a realizar ejercicio. Claro, siempre con mi nivel y con mi edad, ¿no? Pero un punto que para tu servidor fue un parteaguas, debo reconocerlo, y yo estaba muy pequeño. Yo recuerdo los Juegos Olímpicos, que estaba viendo en la televisión, imagínate, los Juegos Olímpicos de 1980, o sea, ya hace algunos años atrás. Y que para mí fue impactante ver todo este deporte alrededor, bueno, no alrededor, sino que se organiza dentro de unos Juegos Olímpicos, y que ver una final de maratón me dejó totalmente impactado. Y que desde muy pequeño yo recuerdo que siempre en mi mente estuvo ese pequeño chip, probablemente ya inmerso, donde yo quería hacer eso. Yo lo quería hacer. No sabía cómo, no sabía cuándo. Yo estaba muy pequeño. Yo tenía 5 años de edad. Pero yo sabía que eso me había gustado y que eso había tenido un impacto en mí. Y que a partir de ese momento mi vida cambió. Mi vida cambió. Y que poco a poco, gracias a ese apoyo de mi papá, gracias a ese apoyo de mi mamá, me permitieron experimentar distintas actividades deportivas. Probablemente las primeras dentro de la escuela, de una forma controlada, dentro de la clase de educación física, inclusive realizando predeporte. Y ya después, en estos estudios en la primaria, pues el cine también tuvo un impacto en mí muy importante, sobre todo cuando empecé a comprender y empecé a ver estas primeras películas de Bruce Lee. Yo tengo muy claro, tengo muy en mi mente una película de Bruce Lee que al final se ha convertido hoy en un ícono, que es Operación Dragón, donde sale con su uniforme amarillo y donde realiza distintas ejecuciones vinculadas con su arte marcial, que es el Jeet Kune Do, el Wushu Kung Fu, y que eso también me permitió, y gracias al apoyo de mi mamá y de mi papá, involucrarme probablemente en el primer deporte que de manera formal yo incursioné, que fue el Kung Fu, inclusive muy cercano en mi casa, y que gracias, yo sin saberlo, en este momento yo ya lo sé, pero gracias a tener probablemente genéticamente propensión para aprender a través de mi cuerpo, soy totalmente kinestésico, pues se me facilitó, pero esto no quedó ahí. Empecé a tener gusto también por otros deportes, que tenía ya oportunidad de ver en la televisión, sobre todo, a través de distintos medios de comunicación, ya algunos muy pasados. Inclusive yo recuerdo un gran programa hermoso que no me perdía, ¿no? Que era el de Gillette, los cortos de Gillette, donde tenías oportunidad de ver deportes de otros países y que no tenías, o sea, no los podíamos ver en nuestra televisión, digamos que pública únicamente, si tenías algún conocido que tuviera parabólica y que te invitaran a ver algún deporte, ¿no? Algún campeonato, pero necesitabas tener la parabólica y además generalmente en inglés, y que bueno, a esa edad pues mi incursión en ese hermoso idioma pues era muy corto, era muy pequeño, y ver estas cabalgatas de Gillette para mí era muy importante, y esto también me ayudó para poder empezar a practicar otros deportes y involucrarme un poco en el fútbol, soccer, involucrarme también un poco en el mini básquetbol, involucrarme en el karate-do, y que al final este cúmulo de oportunidades que se me dieron me permitió, sin darme cuenta, porque no era algo que yo planeaba, empezar a incursionar y aprender mucho de deporte. Y me empezó a interesar cada día más el deporte.
y sobre todo, debo reconocerlo, con este gran apoyo de mi mamá y de mi papá, porque al final cuando se trataba de temas de deporte, comprendían que era algo benéfico para mí y que era algo que me gustaba. Y que inclusive encontraron un poco la manera de obligarme a estudiar, digamos, que mis otras materias, en la primaria y en la secundaria, porque no me interesaba. A mí lo que me interesaba nada más era estar en la calle y estar realizando deporte. Probablemente lo que estoy comentando no va muy lejos de lo que otras personas de mi edad y en mis condiciones también experimentaron. Pero estoy convencido que yo quería trascender en este asunto, que no quería quedarme en la pregunta que le realizan a los niños de ¿tú qué quieres ser de grande? Pues ya saben, las tradicionales en aquella época, en mi época, y de las que te enseñan en la escuela, ¿no? Pues yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser abogado, yo quiero ser militar, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser futbolista. Y yo sabía que no me quería quedar ahí. Yo sabía que quería ir más allá de que este tema del deporte no se quedara únicamente como un gusto, sino yo sabía muy, muy dentro que yo quería dedicarme a esto, pero no sabía cómo, no sabía por dónde. Y que al final, escarbando y escarbando, la vida me fue llevando por el camino, creo que adecuado. Tuve la oportunidad de practicar tenis inclusive a un excelente nivel, squash, front tenis, boxeo, hice boxeo, imagínense, en una hermosa época, y terminé en esta gran experimentación de distintos deportes, en el atletismo. El atletismo se convirtió en mi pasión, y que además, sin conocerlo, pues genéticamente era apto. Me pude adaptar muy fácil a las cargas de entrenamiento, sobre todo porque yo ya tenía una gran base de estar realizando ejercicio de forma continua, sí distintos, pero yo no había dejado de realizar ejercicio. Sobre todo hubo una parte en mi vida que fue entrando a la preparatoria. Su servidor estudió en la Academia Militarizada México, una escuela que en este momento ya no existe, que se encontraba en Tacubaya, y que además por decisión de su servidor, yo quise ingresar a esta escuela a estudiar la preparatoria, y que por una condición natural, pues, y por los métodos y procesos de enseñanza-aprendizaje de una institución con un perfil militarizado, pues todos los días realizábamos ejercicio. Entonces, en ese momento, entre el entrenamiento del boxeo y el entrenamiento que teníamos un entrenamiento físico militar dentro de esta preparatoria, pues me permitió estar verdaderamente en un parámetro de condición física muy por encima que de otros compañeros y que de otras personas. Y que después del boxeo, y que en verdad es una pasión al que yo le tengo, es un excelente deporte, pues conozco finalmente de manera formal y profesional el atletismo, y es donde empiezo a incursionar ya de manera, digamos que mucho más en serio, la práctica del atletismo. Y que el día de hoy, pues bueno, inclusive el atletismo es el que me da la oportunidad también de conocer a otras personas, de conocer otros perfiles de pensamiento. Yo digo que la gente que realiza fondo y medio fondo, pues tenemos un poco nuestra mente con un chip de grandes adaptaciones, número uno al dolor, pero también de estar grandes espacios, gran tiempo, estando solos. Probablemente la gente que haya realizado entrenamiento de atletismo de gran distancia lo puede comprender. Los nadadores también, en ese sentido. Es muy complicado llegar a entender la soledad que tenemos los corredores de medio fondo y de fondo, sobre todo los de fondo, los marchistas. Cuando uno está realizando ese ejercicio continuo por largos trayectos.
y las adaptaciones que tienes también que realizar de forma mental para poder tolerar los entrenamientos, poder tolerar las cargas de dolor a las cuales uno está o debe de estar dispuesto en incursionar, pero sobre todo el número importante de kilómetros en los que probablemente vas a estar entrenando solo en muchas ocasiones. Y que eso también genera otro tipo de particularidades de manera de pensar. Pero bueno, me desvío un poco del tema. Al final, creo que a lo largo de la vida de Geoffrey Recoder, no puedo negar que ha habido una injerencia importante, inclusive hasta en la toma de decisiones de forma personal pues bueno, que uno a lo largo de la vida pues tienes que estar, decidiendo, esa es la palabra. Y que uno no puede, yo no puedo negar que los distintos deportes, inclusive hasta la transferencia de los movimientos entre cada uno de los que pude practicar, inclusive hasta la transferencia de manera en cómo debes de analizar, cómo debes de reaccionar, cómo debes de pensar en cada uno de ellos, pues me ha permitido el día de hoy ser una persona altamente adaptable, sí muy riguroso, no puedo negarlo. Al final, con un padre militar que de una forma creo que adecuada me enseñó desde la casa lo que es la disciplina y sobre todo teniendo un gran ejemplo y que él lo sigue siendo, ¿no? Un aspecto disciplinario como mi mamá, ¿no? Que es trabajadora social y que también me enseñó, tal vez sin haberlo hecho de forma directa o pensando que fuera de esa forma, pero la manera en cómo mi mamá me educó también me ayudó muchísimo a comprender respecto a la sensibilidad que tenemos las personas, ¿ok? Y cómo trasladar toda esta manera de pensar y de sentir hacia el deporte, a mí me ha ayudado muchísimo. Digamos que tuve la oportunidad de tener dos grandes infiernos, la rigurosidad de un militar y la rigurosidad de una trabajadora social, con una flexibilidad en algunos aspectos, ¿no? Pero no puedo negar que el gran formador de Geoffrey Recoder está vinculado con el deporte. Y probablemente lo que estoy mencionando hoy, muchos que tal vez están acompañándonos, pues sea de esa forma, que el deporte nos cambió verdaderamente la vida. Sobre todo, voy a platicar algo de Geoffrey. Por un aspecto, inclusive, yo creo que es genético, pues siempre fui una persona, fui muy terco y muy combativo, inconforme. No estaba yo de acuerdo del por qué la sociedad nos tenía que llevar por determinada vía. Y siempre cuestionando. Inclusive, en algún momento de mi vida, digamos que manifestando esta, tal vez hasta inconformidad de lo que yo veía en mi país y que sigo viendo en mi país. De lo que yo veía a mi alrededor en distintos entornos, pues me llevó a reflejar esta inconformidad manifestándolo de una forma agresiva. Me convertí en una persona donde pues para mí era muy fácil agarrarme a golpes con la persona que no compartiera mi punto de vista o con las personas que tal vez en la calle, desde mi visión, tal vez no me vieran de una forma agradable, ¿ok? Y me convertí inclusive en un defensor de causas perdidas, porque además hasta era una oportunidad de poder yo demostrarme que era hábil con mis puños y con mis piernas. Y que si no hubiera sido verdaderamente para poder tener mayor control de estos aspectos de inconformidad, de estos aspectos sociales que yo tenía a mi alrededor,
yo no sé cuál hubiera sido el camino que hubiera tenido si el deporte no me hubiera permitido canalizar todo ese enojo, todas esas frustraciones en un objetivo positivo, y que al final se convertía en ese objetivo positivo en el entrenamiento y en la competencia. Y que al final esa descarga energética y emocional que yo tenía, la pude empezar a canalizar de forma positiva. ¿Cómo? Entrenando más, compitiendo más, inclusive en algunas ocasiones, inclusive hasta sin permiso de mis entrenadores, debo reconocerlo. Porque era una forma que yo tenía para poder desfogar probablemente mucha inconformidad que tenía en un área controlada, reglamentada, donde tenía que respetar las reglas, donde tenía que respetar las normas, y que no tenía necesariamente que generar daño a otra persona. Inclusive en el atletismo el daño te lo produces tú, solito. ¿Por qué? Porque al final el que gana es el que tolera más dolor. Hay que reconocerlo, independientemente de las condiciones genéticas que uno pueda tener, de las condiciones mentales, que sí están muy vinculadas con los aspectos volitivos. Pero al final es un daño que uno se va propiciando. Y no quiero parecer que soy adicto al dolor para nada, o que soy masoquista, no, mucho menos, no. Pero al final comprendí que el deporte era un canalizador para que toda esta energía que yo tenía, una energía de más, pudiera ser canalizada y además normalizarme en todo mi entorno. Y que además esto es lo que le pasó a Joffrey, ¿no? El deporte le ha servido a otras personas, le ha intervenido de manera importante, teniendo implicaciones o factores condicionantes distintas a la de su servidor. Pero a mí en realidad me ayudó mucho, y que inclusive estas necesidades de seguir entrenando, estas necesidades de seguir compitiendo, pues a uno lo hacen altamente receptivo. Te permites concentrar de una forma distinta a la de las otras personas. Te conviertes en una persona resiliente sin darte cuenta que te estás transformando en esa persona. La tolerancia al dolor y sobre todo la tolerancia a la frustración que vas adquiriendo dentro de los entrenamientos y dentro de las competencias, te van formando como persona, y a mí me ayudaron muchísimo. Y que al final esto me iba como que orillando un poco a buscar más. Antes un entrenamiento era suficiente al día, después dejó de ser suficiente. Y empecé a entrenar 2 veces al día, y había periodos durante el año donde se me permitía entrenar 3 veces al día, ¿no? Cosas muy, muy, muy curiosas, ¿no? Y que al final esta oportunidad que me brindó el deporte para poder siempre estar autorretándome, pues me ha permitido transitar caminos que tal vez otras personas no se arriesguen a hacerlo, a pesar que inclusive tienen mejores condiciones genéticas físicas, a pesar que probablemente tienen condiciones genéticas o adquiridas psicológicas, inclusive lo voy a decir, hasta mejores condiciones sociales y económicas. Debo reconocer que este apoyo brindado desde mi entorno familiar a mí me ayudó también a afrontar otros retos, porque me permitió dedicarme en una época, y que creo que ha sido la mejor época de mi vida, el dedicarme a hacer deporte y estudiar al mismo tiempo, pero además estudiar de una forma distinta. Cuando su servidor concluye la preparatoria, pues a mí lo que me interesaba era seguir haciendo ejercicio, y en ese momento yo ya estaba muy involucrado en el atletismo, y yo lo que quería era seguir corriendo. Yo desayunaba, comía, cenaba, soñaba
todo para mí era el atletismo, no había más allá de. Y yo sabía que quería dedicarme a correr. Y mi padre, comprendiendo un poco los aspectos, sobre todo económicos y sociales del país, comprendió que probablemente hoy el dedicarse únicamente a realizar ejercicio, pues tal vez te puede dejar en algún momento en desventaja, sobre todo económica, para afrontar una independencia en una vida futura, ¿ok? Hoy inclusive nos encontramos con grandes ejemplos, ¿no? Desafortunados de amigos y de amigas que tal vez no tuvieron la oportunidad de llegar a Juegos Olímpicos y de tener una medalla olímpica, pues hoy su situación personal y profesional no es de las mejores. ¿Por qué? Porque no siguieron estudiando, no siguieron a la par un proceso de estudio y de entrenamiento competencia. Y que llegó un momento en mi vida que efectivamente yo lo que quería era únicamente correr. Y que mi padre, de una forma muy atinada, viendo este aspecto a futuro, en acuerdo con mi mamá, pues me comentaron que me iban a apoyar en todo para que yo pudiera seguir corriendo, siempre y cuando estudiara algo, estudiara una licenciatura. Y bueno, gracias a las distintas materias que yo tuve en la preparatoria, pues me di cuenta, sobre todo en mi último año de preparatoria, que me encantaba el derecho, que el derecho era algo que podía llegar a ser inclusive apasionante para mí. Y es cuando decido ingresar a estudiar derecho. Y para poder yo seguir entrenando necesitaba una escuela que me permitiera entrenar en la mañana y, si era posible, también entrenar en la tarde. Y me encontré a la Universidad Tecnológica de México, donde me permitía tener materias en la mañana y materias en la tarde. Y me inscribí. Y verdaderamente esa época en el que yo tuve la oportunidad de estar entrenando y estudiando derecho, pues bueno, se convirtió en un eje de mi formación muy importante, sobre todo porque tuve la oportunidad de conocer a otras personas que no estaban involucradas dentro del deporte y que mi eje central, o sobre todo principal, de amistades, pues estaban involucrados con alguna actividad deportiva, debo reconocerlo, y que al final el perfil de pensamiento de un estudiante en derecho, o de inclusive ya algunas personas que estaban incursionando, ya litigando, pero que no eran licenciados en derecho, pero que requerían el título y la cédula, pues me ayudó en comprender un poco más de lo que es el ser humano, de sus virtudes, de sus defectos. Pasó un año en que estuve en este proceso. Yo entrenaba, yo seguía corriendo y estudiaba derecho. Y por una situación coyuntural, tuve la oportunidad, en ese momento iba manejando el coche que muy amablemente mi papá me prestaba para poder trasladarme a mis entrenamientos y a la escuela. Pasé enfrente de la Escuela Superior de Educación Física, por la calle de Atletas, así se llama. Y recordé una historia que en su momento mi papá me platicó. Mi papá tiene un momento en su vida donde tiene que decidir qué era lo mejor para él. Cuando termina la secundaria, él realiza examen de admisión a dos grandes instituciones de nuestro país, al Heroico Colegio Militar y a la Escuela Normal de Educación Física. Y en su momento acredita, digamos que los exámenes en ambas instituciones, y no únicamente las acredita, sino que es elegido para estudiar en ambas escuelas. Y mi papá toma la decisión de estudiar en el Heroico Colegio Militar. Y cuando paso por esta calle de Atletas, recuerdo esa historia y me detengo en el vehículo, me bajo y veo que estaba precisamente el proceso para entregar la documentación correspondiente para admisión a la Escuela Superior de Educación Física, ya en este momento ESEF. Y con ese afán
creo que yo en algunas ocasiones descompuesto y de siempre índole competitivo, tomé la decisión de ver qué es lo que se requería para presentar el examen para ingresar a la Escuela Superior de Educación Física. Reuní la documentación necesaria, fui y presenté esta documentación en los procesos y en los tiempos adecuados, presenté los exámenes cuando nos dicen que pues ya iban a estar los resultados expuestos en la escuela, me presento y, oh sorpresa, pues me encuentro en el listado de los aprobados y además admitidos para ya entrar en el siguiente ciclo escolar como estudiante en el primer semestre de la Escuela Superior de Educación Física. Y bueno, para mí fue un tema, debo reconocer, de gran gusto, pero que también puso en mi cabeza una pequeña controversia. ¿Qué hacer? ¿Qué paso tomar? De algo yo estaba convencido, no iba a dejar de hacer ejercicio. Eso era inaceptable, ¿ok? Pero me estaba encantando la licenciatura en Derecho. Y yo sabía que ingresando a la Escuela Superior de Educación Física, pues iba a adquirir mayores conocimientos especializados vinculados con el deporte, porque además en ese momento yo no conocía la separación correspondiente que había entre lo que es educación física y deporte, ¿ok? Y que muchos de mis profesores y entrenadores pues habían también tenido esta oportunidad de ser estudiantes en esa escuela. Y yo sabía lo importante que era el que me hubieran aceptado, el que hubiera yo logrado obtener el resultado adecuado para que me aceptaran. Y pues bueno, pasé por un momento de un día sobre la decisión de qué hacer. Y encontré una propuesta que en ese momento pensé que era buena y que probablemente iba a encontrar el apoyo por parte de mi mamá y de mi papá, sobre todo porque yo tenía un gran interés en que me siguieran apoyando para seguir estudiando y seguir realizando ejercicio. Y el planteamiento fue muy sencillo. Realicé un análisis de tiempos, de traslados, y me encontré con que yo podía proponerle a mis papás en estudiar en la mañana en la Escuela Superior de Educación Física, entrenar muy temprano, y me refiero muy temprano, antes de entrar a clases en la Escuela Superior de Educación Física, pues estudiar todas las materias en la Escuela Superior de Educación Física, en la tarde probablemente realizar el segundo entrenamiento y dependiendo las materias, pues estudiar la licenciatura en Derecho en la tarde, pero disminuyendo el número de materias. Y en esta propuesta, que además tuve que sentarme y escribir y realizarlo, pues se le expuse a mi mamá y a mi papá. Y creo que ambos, en primer lugar, se sorprendieron, pero encontraron que mis argumentos eran sólidos y que era un reto y que dentro de ese reto, pues probablemente existía la oportunidad que lo pudiera cumplir. Al final siempre con un pensamiento muy real, ¿no? Hay que tener siempre los pies en la tierra. Y mi papá me lo preguntó, hijo, ¿y si no se puede? ¿Qué vas a hacer? Y yo le comenté a mi papá de una forma muy franca, mira, padre, dame la oportunidad de probar un semestre, uno, en la Escuela Superior de Educación Física y en la Universidad Tecnológica de México continuar, ahí es por periodos cuatrimestrales, déjame continuar con el cuatrimestre normal, con menos materias, y yo seguir entrenando. Y si después de este semestre yo veo que es imposible continuar con estos 3 grandes proyectos, porque se convirtieron en 3 grandes proyectos, pues seguramente dejaré alguna de las licenciaturas y no sé cuál, pero probablemente tenga que dejar alguna de ellas.
Y tuve el apoyo en mi casa de todo, en todo. Cuando termino yo el primer semestre en la Escuela Superior de Educación Física, me doy cuenta que no está sencillo, pero que sí puedo. Y tomo el riesgo y el reto de continuar. Lo cual me llevó a prolongar ambos estudios, ya que la Escuela Superior de Educación Física de manera formal se debe de cursar en 4 años. Yo terminé cursándola en 6 años. Y la licenciatura en Derecho, pues bueno, se termina de estudiar generalmente en la Universidad Tecnológica de México en un periodo de 3 o de 4 años, y yo terminé estudiándola en 5 años. Esto me permitió cursar las 2 licenciaturas a la par y seguir entrenando 2 veces al día. Fue una época muy bonita, de alto reto. Probablemente debo reconocer que ha sido el mejor periodo de mi vida, porque yo estaba totalmente concentrado, sabía cuáles eran mis objetivos, sabía cuáles eran estos retos, hacia dónde yo tenía que caminar, hacia dónde tenía yo que seguir moviéndome. Y sabía muy bien cuál era mi trabajo, cuál era mi responsabilidad, que era entrenar, estudiar, comer, dormir. En esos puntos prácticamente se sintetizó mi vida. Yo veía transcurrir la vida de mis otros amigos en la licenciatura, y que tenían a su novia, que iban a la fiesta, que se iban de vacaciones juntos, que viajaban, después inclusive hasta anécdotas que tenían en el bar, en la fiesta, y que yo al final probablemente no estaba teniendo ese crecimiento en ese momento que ellos estaban teniendo. Pero también comprendí que ellos no estaban experimentando lo que yo estaba experimentando, y que había algo dentro de mí que me decía que estaba haciendo lo correcto, y que esto que estaba yo afrontando, este reto que estaba yo recorriendo, iba a generar un parteaguas en mi vida, y que probablemente se iba a convertir en un referente para otras personas, para demostrar que se pueden hacer cosas más grandes. Mi comentario al inicio respecto a que hay personas en la misma condición o mejores condiciones físicas, mentales, genéticas y adquiridas, económicas, sociales, y que probablemente hubieran podido realizar esto teniendo, como lo menciono, mejores condiciones, no se atrevieron a afrontarlo, simple y sencillamente. Porque era más fácil transcurrir por un camino, no me refiero que sea sencillo, ¿ok? Pero sí el normal, y entre comillas digo normal, en este núcleo social en el que yo me desarrollaba, ¿ok? Y que probablemente muchos hubieran tenido mayores oportunidades que yo si hubieran afrontado un reto como el que yo afronté. Y esto, si perdón por interrumpirte, pero es que ya son muchísimas ideas y antes se me van a ir todo lo que nos estás contando amablemente. La verdad es que es impresionante. Y no quiero balconearme tampoco, pero no sé si esto que estás por comentarnos tiene que ver con una cuestión generacional. Todo lo que nos estás contando habla de una actitud, de hábitos, de disciplina, de una forma de construir una manera de ver la vida única, ¿no? Tal cual. Donde el deporte ha sido eje fundamental de tu caminar todo el tiempo, donde tú has ido sumando, ¿no? a esa dirección, ¿no? Tal cual. Me recordó mucho lo que nos decía un entrenador, que decía, uno tiene que agarrar el tren y decir, voy para allá. Quien se quiera subir, bienvenido, ¿no? Pero nada de que yo me voy para acá ahora y como tú dices, ahora voy para acá. No. O sea, tú agarraste el tren, dijiste, va para allá, y lo que puede ir acomodando en el camino, bienvenido. Generacionalmente hablando, ¿tú crees, no? Tú crees, digo, yo trabajo con alumnos y muchos de ellos están ahorita aquí escuchándote y ya escribiéndote también, muchos de ellos.
pareciera que todo esto que hacíamos antes y que sumábamos tanto y más, porque yo me acuerdo mucho también de esas épocas donde estudiabas, yo me daba mucha risa de mis alumnos que dicen, es que profe, trabajo. En mis tiempos el que trabajaba, el que no trabajaba era el raro, el que no hacía otra actividad era el raro. Es correcto. Pareciera entonces que todo esto se podía porque teníamos el tiempo bien enfocado y muy claro con lo que teníamos que hacer. Y entonces si un alumno ahorita me dice, o un chico me agarra y me dice, bueno, se ve que antes no tenían Facebook. O sea, porque pareciera que hay tiempos que sí son muy bien aprovechados y no es que esté diciendo que por estar en redes sociales entonces pierdas tu vida, tal vez unos más, otros menos, pero bueno, no son tan aprovechados. Pero creo que este entorno, que familiarmente tuviste un apoyo absoluto, esta claridad con la que contaste para decir esto es lo que quiero y para poder estructurar también lo que querías hacer, midiendo tiempos y todo, me parece que ya son habilidades y competencias de las cuales estamos adoleciendo mucho como sociedad. Y no sé si haya que pensar es culpa de o es responsabilidad de, sino más bien, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para pensar que eso es viable, que es posible y que el deporte puede ser una herramienta fundamental para podernos ayudar a encaminar ese plan de vida que todos podemos llegar a tener? Doctor Josman, comparto totalmente tu punto de vista. Sí creo que hay una implicación generacional, definitivamente. Al final, por lo menos creo que todas estas personas que nacimos entre los 70s y los 80s, tenemos un perfil muy definido, en primer lugar, por las potencialidades que nos permitieron, en primer lugar, en nuestro entorno familiar desarrollar. Porque también esta educación que nosotros tuvimos parte de un sistema educativo familiar y escolar que tuvieron nuestros padres. Hay que reconocerlo, ¿no? Inclusive muchos de estos, probablemente de situaciones económicas mucho menores, y que por estas circunstancias de crecimiento de nuestro país, tuvieron oportunidades de ayuda para poder progresar, pero que no fue sencillo, nada les fue regalado. Tuvieron que trabajar mucho, tuvieron que estudiar mucho, y que esto nos los han transmitido a nosotros en estas generaciones, creo yo, entre el 70 y el 80, de una forma muy asertiva, muy positiva. Probablemente con una educación muy conductista, hay que reconocerlo, pero muy efectiva. Con una educación conductista muy efectiva. Lo cual, pues, inclusive valdría la pena poner a debate, ¿no? Si el día de hoy competencias o constructivismo puede llegar a ser lo mejor, y que yo pondría en la mesa que probablemente no, porque los resultados están, pues, visibles, pero entraríamos en otro, digamos que en otro esquema de discusión y de plática. Creo que sí hubo una injerencia importante sobre lo que nosotros aprendimos en nuestro entorno familiar, y otro punto muy importante en nuestro entorno escolar, ¿ok? Sobre todo porque no fuimos educados, y lo voy a decir con las palabras que creo que merecen este espacio. No fuimos educados para que creciéramos para ser personas débiles, ¿ok? No fuimos educados para eso, no crecimos en ese sentido. En primer lugar, porque nuestros padres nos demostraron que no eran débiles y que estaban siempre dispuestos a luchar para salir a trabajar todos los días, para seguir estudiando, para seguir preparándose, y que probablemente ese primer objetivo éramos nosotros, probablemente. Y que este gran ejemplo que nosotros tuvimos el día de hoy nos ha ayudado para convertirnos en mejores personas y probablemente en mejores ciudadanos. Claro, hay excepciones, hay que reconocerlo, ¿no? Como en cualquier otra sociedad. Pero creo que sí hay una gran vinculación generacional. Y que otro punto del cual estoy plenamente convencido es que los que el día de hoy tenemos
mejores condiciones de adaptación a los problemas somos los que, a la par de esta educación en la casa y esta educación en la escuela, tuvimos también una educación dentro del deporte. Esa es la realidad. Totalmente de acuerdo. Ahora, el gran reto... Fortaleza. Sí, sí, sí. Claro, claro, totalmente de acuerdo con lo que dices. Ahora, el gran reto es que nuestra generación, estos que nacimos entre los 80s y 90s, que todavía somos jóvenes, quiero decirlo, son los jóvenes de los 80s y 90s, tenemos el reto hoy de que los que son padres, los que somos padres, los que tenemos chicos a nuestro cargo en una universidad, en una preparatoria, en una primaria, tenemos que hacerles ver que eso es posible. Pero también hay esta parte del reto donde estos chicos salen a una realidad donde ya no es como la vivimos nosotros, donde ya las cosas cambiaron, donde las necesidades son otras, donde la figura de éxito es distinta, ¿no? La forma de entender que lo estoy haciendo bien o que estoy siendo reconocido es distinto, porque hoy a lo mejor valen más 20 likes en un Facebook o Instagram que una hora sudando y sabiendo que te esforzaste al máximo, ¿no? Pero ¿cómo amalgamamos esa parte donde, pues, por ejemplo, tú que hoy estás en una posición, llamémosle privilegiada, pero también imagino que la rifa del tigre, para hacerle ver a una sociedad de que el deporte es una herramienta de formación personal y profesional en todos sentidos, pero requiere disciplina y requiere echarle más allá de nada más ganas, como dijiste hace rato? No es un tema sencillo, sobre todo porque estas generaciones, por sus entornos en los que han vivido en su casa y en la escuela, pues no existen las mejores condiciones para poder involucrar actividades no únicamente físico-atléticas, sino sobre todo deportivas. Por una gran equivocación de paradigma respecto a lo que debe de ser la educación. Hoy, desafortunadamente, nuestra hermosa sociedad mexicana, los aspectos de competencia hasta son vistos de una forma equivocada, ¿no? Es que en el deporte compites y es que en el deporte vas a generar traumas a los niños. Perdón, pero la vida es así. La vida no es sencilla. En la vida vas a estar compitiendo siempre, siempre. ¿Y qué crees? La vida no es tolerante. La vida es dura, la vida pesa. Y si tú no eres fuerte, si tú no tienes adaptaciones aquí y físicas para poder enfrentar esta vida, pues bueno, esta te va a aplastar, simple y sencillamente. Y una herramienta que te permite tener en un entorno controlado para que los niños y los jóvenes experimenten a lo que se van a enfrentar, que es la vida, es el deporte. Es muy sencillo. En el deporte tú tienes estas primeras aproximaciones para que el niño y la niña, el joven, respete las reglas, respete las normas. Si una persona es tramposa dentro del deporte, seguramente también será tramposo fuera del deporte. Si tu manera de comportarte dentro del deporte no es la adecuada, respetando los parámetros del fair play y también de las reglas escritas y no escritas, seguramente en tu vida también te vas a comportar de esa manera. Si tú eres una persona dentro del deporte que a la primera se rinde, seguramente sucederá lo mismo en tu vida normal. Si tú eres una persona que no eres tolerante, que no tienes posibilidades de adaptación dentro del deporte, seguramente también te va a suceder en tu vida normal, en la vida real, en la vida del día a día. Que hoy el entrenador, el profesor de educación física es un eje tan importante que puede permitir precisamente que dentro de un entorno controlado a través del deporte las personas puedan experimentar todo esto. Que pueda el niño y la niña enfrentarse a una circunstancia de frustración, a una circunstancia de enojo, para que aprenda a controlar el enojo, que inclusive también se puede enfrentar a situaciones de éxito y que también se aprenda esta persona a comportarse cuando tiene éxito. El día de hoy, cualquier emoción, cualquiera, no existe una sola, que experimentamos en nuestras vidas, en el día a día,
hoy la podemos experimentar dentro del deporte. Y entre más deporte practiques, mayores oportunidades de experimentar distintas emociones a través de distintas circunstancias. Y esto te va a permitir crecer de una manera mucho más asertiva, mucho más consciente. ¿Por qué? Porque probablemente ese enojo que tal vez tú ya sentiste dentro del deporte y que ya lo experimentaste en distintas ocasiones y que ya aprendiste a controlarlo, esto te va a ayudar para que en un espacio profesional, con tus amigos, con tu familia, si se da una circunstancia donde tú llegues a enojarte, no va a ser un primer enfrentamiento, sino simplemente ya tuviste muchos antes y esto va a ayudar que en tu vida normal, en tu día a día, puedas afrontar y puedas controlar de una mejor forma este enojo, esta frustración o inclusive una euforia que puedas tú experimentar. Inclusive hasta los aspectos para tomar decisiones, porque en el deporte siempre te ves en la necesidad de estar tomando decisiones. Hoy por eso es tan importante retomar el deporte como un eje estratégico para la educación en nuestro país y que de manera desafortunada se ve como algo malo dentro de nuestras áreas de educación física. Porque desafortunadamente el día de hoy no tenemos materias donde podemos involucrar a los niños y a los jóvenes para que puedan ser tolerantes a la frustración, para que sean personas con una amplia oportunidad de ser, de mentalmente tener voluntad para cumplir objetivos, que eso es algo muy importante. Hemos transformado a nuestra sociedad mexicana en muchas de las generaciones y desafortunadamente en personas no tolerantes, inclusive en algunos contextos hasta podríamos nosotros mencionar que débiles en todos los sentidos, físicamente, mentalmente, emocionalmente, y que todo esto puede compensarse si nuestra ciudadanía está comprometida en realizar deporte. Hoy por eso es que en Estados Unidos, es por eso que en Europa, por eso que en China, por eso que en Japón, en todas estas grandes sociedades que nosotros consideramos probablemente con un gran desarrollo económico, y en muchas de estas, no todas, pero sí en muchas de estas con un gran desarrollo cultural, educativo, tienen como estrategia importante en tus áreas de educación tres grandes ejes. La música, ahí se ve, ándale, la música, la pintura y el deporte, estos tres ejes. Y alrededor de estos tres ejes, el pensamiento matemático, los aspectos de lectoescritura, los conocimientos especializados en biología, en historia, en química, los conocimientos que al final nosotros tenemos que aprender de manera general para poder desarrollarnos en un entorno social y, ¿por qué no, en un futuro tener mayores herramientas para poder decidir cuál es el perfil profesional que nosotros tenemos que afrontar? No por nada en Finlandia tienen clase de educación física y sobre todo vinculado con el deporte, prácticamente todos los días a la semana. Imagínense, prácticamente más de 240 horas de educación física vinculado con el deporte a la semana en Finlandia. Y que esto va a la par también con todo su sistema educativo, donde el 70% de su población cuenta con una licenciatura. El 70% de la población de Finlandia tienen como mínimo una licenciatura. No digo que el deporte es el único eje que permita esto, ¿no? Es la unión de distintas formas de pensamiento, de métodos educativos, económicos, sociales, políticos, claro. Pero un eje que sucede día a día o que se da día a día, sobre todo en todos estos países que se encuentran en el top de las pruebas PISA de la OCDE, todos tienen como mínimo entre 3 o 4 clases de educación física a la semana, pero sobre todo vinculada esta clase de educación física con un paradigma deportivo. Hay que reconocerlo, ¿no? Inclusive Alemania ya ha preferido moldear mucho más su sistema educativo de educación física vinculado con el deporte, simple y sencillamente. Y que en México no lo estamos tomando de manera profesional. Seguimos pensando en un
en un paradigma de educación física en corporeidad cuando se ha demostrado que no está funcionando y que lo que sí está funcionando en otros países es un paradigma, en este caso motriz deportivo. No hay que descubrir el hilo negro, ahí están los resultados que están obteniendo otros países, inclusive similares a nosotros, y que en las distintas escalas económicas que tenemos en el mundo, algunos que inclusive están por debajo de nosotros, pero que se están convirtiendo en mejores sociedades porque han comprendido que el deporte debe de ser un eje importante para la formación y desarrollo de toda esa sociedad en ese país. Es un tema de importante análisis. Wow, qué interesantes datos, cómo nos estás planteando entonces esta postura donde tal vez yo creo que 9 de 10 mexicanos pensamos en el deporte en la escuela de cuando el maestro decía vayan a darle 10 vueltas a la cancha, ¿no? O sea, esa figura tan estereotipada a todo lo que representa y los alcances que puede llegar a tener el deporte en una formación inicial y obviamente para la vida, ¿no? O sea, no creo que, o sea, como bien dijiste en un inicio, una persona que empieza a hacer deporte es una persona que normalmente lo hace el resto de su vida por los beneficios que ve, pero definitivamente, pero sobre todo por lo que sabe que le va a representar a lo largo, ¿no? Wow, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero sí quiero leerte algunos comentarios. Juan Iván Escort, saludos desde México. Fabiola Rubalcaba, nuestra madrina del conversatorio, nuestra multicampeona, saludos desde Guadalajara, ya en tierras tapatías. Angélica Cobo, saludos desde Ciudad de México, abrazo. Joffrey Selene, América, saludos, doctor Joffrey Lumerino. El deporte salva la vida de las personas que sufren de adicciones y depresiones, otra área totalmente cierta. Saludos. Saludos, Joffrey, muy buen tema. Hugo Hernández, el deporte es un estilo de vida muy demandante. Muchas felicidades. Adal Pastor, saludos, Joffrey, fui testigo de lo que estás diciendo y te felicito por eso. Muy bien. Maritza Carreón, muchas felicidades, doctor Joffrey. Sin duda alguna motiva a seguir adelante en la combinación deportiva y profesional. También Maritza, nuestra campeona de acá de baja en atletismo, 110 metros con vallas, también estuvo ya con nosotros en el conversatorio hace un par de semanas. Más saludos, Lidia Ángeles, Gustavo Ayala, Patricia Vidal, desde Monterrey también. Muchas gracias. Estefano, saludos y muchas felicidades, Estefano Nido, ¿no? Lumerino dice, profe, me molestan porque no hay metas, pero una vez que se logra una medalla encuentran un motivo de vida. Es un tema muy complejo, de verdad, ¿no? O sea, a final de cuentas, digo, qué maravilloso que de todo esto que podemos estar hablando se nos está yendo el tiempo, pero creo que la parte interesante es que Hugo Hernández también dice, comparte su opinión, doctor, respecto a la vinculación de educación física y de deporte se debe vincular urgentemente, totalmente de acuerdo. Creo que la parte que quisiéramos como ya rescatar y para cerrar nuestro espacio, yo creo que vas a tener que estar otro día con nosotros, porque creo que hay muchas cosas que platicar, se nos fue muy rápido, pero creo que podríamos pensar, ¿no? A manera de ir concluyendo, resumiendo esto, el reto está en todos, ¿no? O sea, a final de cuentas, el hacer deporte, habemos los que tuvimos la fortuna, al igual que tú, un servidor, tuvo la fortuna, mis hermanos y yo, de tener unos padres que nos impulsaron en el deporte, pese a que ellos nunca lo hicieron, le quiero aclararlo, ¿no? Eran otras generaciones, otras épocas, pero siempre supieron que esto era una forma de avanzar. Pero hay muchas familias, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, en todas las latitudes de nuestro país, que no cuentan a veces con este apoyo, que a veces no hay tampoco los recursos propiamente de poder hacerlo de la mejor manera o de la manera segura, ¿no? Porque uno podría decir, tú te puedes salir a correr en cualquier lado, ahí tenemos a Lorena, los rarámuris, ¿no? Corriendo en las montañas de Chihuahua, o sea, hay opciones. Pero esta parte donde podamos sensibilizarnos como sociedad, ¿no? El deporte nos hace mejores personas hacen mejores familias hacen mejores sociedades hacen un mejor país. Creo que a final de cuentas ese es como el mensaje que podríamos hacer o rescatar. Pero creo que hoy vamos contracorriente en este sentido. Somos un país obeso, somos un país con muchas adicciones, desgraciadamente, y donde el deporte es una estrella dentro de un mundo un poco oscuro en muchos aspectos, pero que existe, eso es lo importante, existe, y está en nuestras manos tener que fomentarlo y procurarlo. A manera de comentario final, ya podernos despedir, ¿qué te gustaría decirle a nuestro público, a la gente que nos va a leer y escuchar posteriormente? Ya sabes cómo funcionan las redes sociales, es una cosa que lo que te ven ahorita y después, pero ¿qué quisieras decirle a la gente, más allá de todo lo que ya nos dijiste favorablemente del deporte y de esta vida que como ejemplo nos compartiste? Muchísimas gracias, para poder poner nuestro granito de arena en un
futuro, y bueno, un futuro es hoy, ¿no? Pero para que esto pudiera ser un parteaguas para empezar a ver las cosas de otra forma, pese a todo lo que desgraciadamente también sabemos no se puede cambiar de momento. Nosotros en la alcaldía Benito Juárez, y además ya es una frase a título personal que la hago como estilo de vida, el deporte no descansa. Si nosotros el día de hoy comprendemos y retomamos mucho tal y como se comportaban nuestros antiguos griegos y que además padres de los Juegos Olímpicos, ellos tenían dentro de su gran filosofía de actuar de vida un punto muy importante. Los griegos no buscaban ser felices. Los griegos buscaban realizar siempre a lo largo de toda su vida el máximo esfuerzo. Y si nosotros enfocamos nuestra vida en todos los sectores para realizar nuestro máximo esfuerzo, seguramente podremos construir una mejor sociedad, un mejor México, y que además ya lo merecemos y nos urge de sobremanera. Y que estoy convencido que el deporte puede generar una mejor sociedad mexicana, que el deporte puede ser un eje estratégico que puede verdaderamente generar un cambio de paradigma, porque el deporte es transdisciplinar y transversal, que así como lo han realizado otros países, nosotros podemos tomarlo como muestra y convertir a un México el día de hoy que está destruido en un México que verdaderamente vayamos hacia el progreso. El deporte puede ser ese punto estratégico de cambio. Y para poder lograrlo, no existe otra manera más que no descansar, seguir trabajando y siempre estar buscando, siempre, nuestro máximo esfuerzo. Por eso, la frase que hemos nosotros tomado en la alcaldía Benito Juárez y también su servidor, como parte, como el día de hoy, parte de mi vida y de mi ser. El deporte no descansa, porque además así es. El deporte no descansa. Doctor Joffre Recoder, muchísimas gracias por tu participación, por estar en este espacio. Ojalá no sea la última vez. Creo que tenemos mucho que hacer por esta área, por este deporte, y creo que, pues bueno, tenemos que ir construyendo todos juntos, y pues dirías tú, sin descansar, porque esa es la parte importante y esa es la clave para ello. Toda la gente que nos ha estado escuchando y viendo el día de hoy, muchísimas gracias por sus comentarios. No dejen de compartirlo si les pareció interesante, por favor. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias, en serio. Nos vemos la semana que entra. Gracias a todos. No se pierdan el próximo conversatorio. Vamos a tener ahora una campeona de natación y aguas abiertas, también de acá, de la región de Baja. Y pues bueno, vamos a platicar con ella también sobre lo que representa el deporte y bueno, pues todo lo que también su formación profesional le ha ayudado a desempeñarse hoy en día. Muy buenas noches a todos, tengan una excelente semana y nos vemos por aquí la semana que entra. Muchas gracias. Cuídense mucho, muchas gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Bye.